Saludos. Efectivamente, en una nueva escalada de tensiones entre Washington y Caracas, tras el anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear navalmente a buques petroleros sancionados que salgan o se dirijan hacia Venezuela y de reiterar que el gobierno venezolano ha sido designado por la administración estadounidense como una organización terrorista internacional. Las reacciones por parte de autoridades venezolanas no se han hecho esperar y lo hicieron a través de un comunicado oficial en el cual califican esta medida como una amenaza temeraria y grave en contra del país que viola el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegación. Incluso el mandatario venezolano Nicolás Maduro ordenó a las Fuerzas Armadas venezolanas reorganizarse y desplegar a las milicias en todos los puntos estratégicos y fábricas del país para garantizar lo que a su juicio es la defensa integral de la nación. Una medida que inmediatamente fue respaldada por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien también advirtió que la presencia militar estadounidense en aguas del Caribe representa una amenaza para la estabilidad de la región latinoamericana. Todo esto sucede mientras varios gobiernos han rechazado el anuncio de Donald Trump y han pedido, específicamente el gobierno de Rusia y el gobierno de Brasil, han pedido a Venezuela y a Washington rebajar las tensiones y resolver sus diferencias a través del diálogo. Todo este anuncio hecho por Donald Trump, recordemos que llega días después de que fuerzas militares estadounidenses incautaran frente a costas venezolanas un buque petrolero sancionado por el Departamento del Tesoro que iba cargado con casi 2 millones de barriles de petróleo. Desde Caracas, Venezuela, reporta Mayerlin Bravo para la Alianza Informativa Latinoamericana.